Xolotl Media. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Día de música en Xolotl Media. Coño, pues bienvenidas, bienvenidos. Grabando en 3, 2. Red llamando a Xolotl. Red llamando a Xolotl. Contesta. Estamos a punto de empezar. La tercera no es la vencida. ¿Qué tal amigos? Les habla Cerbero Rojo, titular del programa La Tercera No es la Vencida, que pasa los lunes a las 11 de la mañana por Xolotl Media. Antes de entrar al tema de hoy, quiero decirles que pueden checar la programación que tenemos los lunes, como les decía, a las 11 de la mañana, La Tercera No es la Vencida, a las 4 de la tarde con Mario Flores, Sesiones Una Luz. El martes tenemos el Rapidín con Mariana y Mía a las 5 de la tarde. El miércoles tenemos Hoy Les Cuento con Jessy D a las 5 de la tarde y a las 7:30 San Lunes. Y los jueves tenemos a las 4 de la tarde a Tony Martin con Líderes del Cambio. Así que ya saben, hay varios programas. Algunos más están por sumarse para que haya todo tipo de conductores, todo tipo de temas, tengamos una variedad de radioescuchas, ¿no? Ya saben, comparten, comenten sobre los programas, sobre la página, qué les gustaría ver, qué no les gusta, qué les gustaría cambiar y todo ese rollo, ¿va? También me gustaría hacer una aclaración, digo, nadie me la ha pedido, pero yo la hago porque se confunden con el nombre. No soy chelero, no soy cervecero, soy cerbero. Y les voy a decir por qué. Tiene un significado, no solamente fue algo que se me ocurrió. Yo por mí me hubiera llamado el Colorado, el Red, el Rojo, pero el Facebook no aceptó ni un nombre. Entonces, basado en el tipo de máscara que uso, que es como una especie de diablito, busqué un origen, ¿no? Entonces el Cerbero se dice que es tiene que ver con el inframundo griego, y es un perro de 3 cabezas que guarda la puerta de Hades, y aseguraba que los muertos no salieran y que los vivos no entraran. Era hijo de Esquirna y Tifón y hermano de Ortro, ¿no? Entonces ya saben por qué me puse Cerbero y qué significa cerbero, porque sí me han dicho chelero, cervecero, y bueno, si yo pudiera le ponía Colorado. Lo que pasa es que Facebook ya no me da, ya no hay tanta opción así como para poner el nombre que uno quiera, ¿no? Déjenme quito la venda que ya me lastimó. Uy. El tema de hoy, y viendo la necesidad, ¿no?, de agradarles, de ver, de hacer diferentes cosas. Hoy vamos a hablar, va a ser un programa corto, va a ser un programa de 30 minutos aproximadamente, en el que platicaremos acerca de una fecha importante que se recordó, una fecha que nos llena de emoción a los que sabemos y nos gusta de lucha libre, y tiene que ver con la máxima figura de este deporte espectáculo, y no solo a nivel nacional sino también internacional, y no solo en cuestiones de lucha libre, también en las pantallas de cine, y al final de su carrera hasta en el Teatro Blanquita. Me estoy refiriendo a Santo, el enmascarado de plata. Y como les comentaba, pues sí, es un ícono. Es un ícono, y hay muchas cosas que la gente sabe, muchas cosas que la gente supone, pero hay muchas cosas en las que él dejó huella, una huella que ha sido imborrable, y cada vez es más grande. Es una huella que va creciendo con cada año que pasa. Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo, nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo. El Santo fue un reconocido luchador y más adelante actor mexicano. El hombre se convirtió en un ícono mexicano. También recibió los nombres de El Enmascarado,
el Hombre Rojo, el Incógnito, Rudy Guzmán, el Demonio Negro, incluso el Murciélago 2, apodo que le ocasionó problemas por haber sido utilizado con anterioridad y lo que lo llevó a abandonarlo. Y qué bueno que lo abandonó, porque quién sabe qué hubiera sido si se hubiera quedado con ese nombre, ¿no? El santo se ganó el reconocimiento a nivel nacional por su agilidad y manera de luchar. Hombre que no se detuvo en la arena y que salió de ella para llevar su personaje al cine, de lo que le llamaban la serie B, caracterizado por la aparición de luchadores y ficheras. Un personaje enraizado en la cultura popular mexicana, pero también salió del país para convertirse en uno de los íconos más reconocidos a nivel mundial relacionados con México. El santo es el superhéroe mexicano por excelencia, uno que nunca abandonó la máscara frente a las multitudes. Incluso hay unos stickers, unos memes que mientras la gente de la serie de Walking Dead mataba a los zombies con flechas y madre y media, el santo lo hacía a raquetazos. No, es importante saber que era un superhéroe en las películas que no tenía armas. Las armas eran sus puños y su habilidad para luchar. No tenía armas, a excepción de la película esta de Las momias de Guanajuato, que al final llega y saca unas pistolas, ¿no? Pero lo único que usaba eran sus puños, sus patadas, sus topes. Entonces es un superhéroe mexicano muy pues no como los que ahora existen, ¿no? Que vuelan, tienen unos cuerpazos y tienen mucha lana, ¿no? Yo creo que el santo es de los que están codo con codo con Batman, por ejemplo, que es un superhéroe que también su inteligencia, ¿no? Y su lana. Entonces, pues siempre hasta la discusión, ¿no? Con la banda de que no, que el santo, y no, que Batman, que Superman, y no, bueno. Entonces siempre hay esa discusión que termina a veces el madrazo, ¿no? De quién es mejor o quién es peor. Se dice que el santo nunca abandonó su máscara frente a las multitudes. El hombre que al llegar a la Ciudad de México se asentó en el barrio de Tepito falleció el 5 de febrero de 1984 debido a un infarto a poco tiempo de haber revelado el rostro que se escondía detrás de la famosa máscara de plata. A 106 años de su nacimiento y a 39 de su muerte, recordamos a uno de los personajes más relevantes dentro de la cultura mexicana, el santo. Y es como les decía, o sea, no solo se le considera como un gran deportista, también es parte de la cultura mexicana. Esto es muy importante porque ya cuando incluso la lucha libre ya tiene un día especial, ¿no? Creo que es el 21 de septiembre, el Día Nacional de la Lucha Libre. Entonces son adeptos que se ganaron en base a este tipo de gladiadores, a este tipo de luchadores, a este tipo de deportistas. En su época de apogeo, en el bando de los rudos, el santo hizo pareja con Gori Guerrero, a quien se le conocía como el Chacal de los Altos, y juntos despedazaron a técnicos como Tarzán López, Sujicito y otros tan rudos como ellos, como el Cavernario Galindo, Blue Demon y Black Shadow. O sea, eran agarrones impresionantes. Si tienen oportunidad de ver videos, que no hay muchos, pero es impresionante. Incluso, por ejemplo, las luchas que se presentaban dentro de las películas, pues eran luchas a ras de lona, muchas patadas, topes y todo ese rollo. No eran tan voladores como ahora, no eran así. Las luchas eran más a ras de lona y con mucho llaveo. Fue precisamente en el combate de apuesta de máscaras contra Shadow que fue el que encumbró al santo, esa lucha de máscaras. La noche del 7 de noviembre de 1952,
en el Mascarado de Plata, venció en una abarrotada arena Coliseo al favorito Black Shadow, quien se caracterizaba por su lucha aérea espectacular y una elasticidad insólita que le hizo ganarse el mote de El Hombre de Goma. En el cuadrilátero, Santo conquistó títulos nacionales y mundiales, despojaba a sus rivales de las máscaras y rapaba las cabelleras de otros adversarios. Ante tal fama, el cine lo integró para crear un personaje mítico con cintas como Santo contra el Cerebro Diabólico, Santo en el Museo de Cera, Santo contra el Espectro Estrangulado, Santo contra Blue Demon en Atlántida, Santo contra las Lobas, y la que es considerada una cinta más clásica de cine de luchadores, Las Momias de Guanajuato, donde también participan Blue Demon y Mil Máscaras. Después de 40 años de carrera, el Santo decidió retirarse en 1982 en una lucha memorable en el desaparecido Toreo de Cuatro Caminos, en una lucha de relevos atómicos en la que estuvo con Huracán Ramírez, El Solitario y Gori Guerrero para enfrentar a los Misioneros de la Muerte y el Perro Aguayo. Tras 2 años retirado, el Plateado perdió su última caída el 5 de febrero de 1984 luego de realizar una función en el Teatro Blanquita. He leído por ahí que, por ejemplo, en ese tenía ahora sí que, como les diré, un show de escapismo y se sintió mal, se empezó a sentir mal, de ahí llegó la ambulancia. Mientras iba en la ambulancia pedía que nada más lo checaran porque él tenía que cumplir con su show, ¿no? Que era de escapismo, pero ya no se pudo. Cuando él muere es cuando la trascendencia de un personaje explotó como un símbolo. Entonces toda la gente que se abarrató para ir a estar en los ahora sí que en el sepelio del Santo. Hay cosas que se conocen de él, hay cosas que han ido saliendo con el paso del tiempo, ¿no? Hay cosas muy interesantes dentro de la vida de este excelente luchador y ser humano. La primera vez que luchó como el Santo fue en 1942, luego de que su entrenador Jesús Lomelí sugiriera una lucha en la que todos vistieran de color plateado. Entre los 3 nombres sugeridos por el entrenador estaban el Santo, el Diablo, el Ángel. Finalmente Rodolfo Guzmán Huerta, nombre de El Santo, eligió el primero. Y así surgió la mítica figura y la leyenda. También se dice que se convirtió en el primer luchador en ser parte de una historieta mexicana. Y esto fue que a inicios de la década de los 50, el dibujante y editor José Guadalupe Cruz publicó la historieta titulada Santo, el Enmascarado de Plata. Pocos años después, el tiraje, que llegó a más de 1 millón de historietas semanales, estuvo en circulación hasta la década de los 80s. En los primeros números, el Santo en el Enmascarado de Plata, se utilizaron fotografías del luchador para acompañar el texto de la historieta. Más tarde, por cuestiones legales, este personaje fue reemplazado por Héctor Priego, conocido como Mr. México. Se puede diferenciar que el Santo porque no lleva las mallas y además traía la máscara y aquí traía una S. Su debut en el cine ocurrió en 1958 con las cintas Santo contra el Cerebro del Mal y Santo contra los Hombres Infernales, ambas dirigidas por Joselito Rodríguez y filmadas en territorio cubano. La filmación se realizó durante la Revolución Cubana y finalizó un día antes de que esta finalizara con la entrada de Fidel Castro en La Habana. Vean hasta dónde trascendió el Santo, el personaje. El Santo protagonizó alrededor de 52 películas. A pesar de ser un cine de bajo presupuesto, sus películas fueron exitosas en taquilla.
Entre algunas de las más famosas están Santo contra el Doctor Muerte, rodada en España, Santo contra el Estrangulador, Santo en el Enmascarado de Plata contra la invasión de los marcianos, Santo contra las mujeres vampiros, donde hay una doble, digamos que una doble versión, porque en una de ellas las mujeres pues, salen en topless, ¿no? Pero esas películas solamente y todavía el día por ahí había un festival donde la quisieron sacar y el hijo del santo se negó, ¿no? Porque él decía, bueno, él dice, asegura, y yo también lo creo, que el santo es una figura, como les diré, en la cual no puede haber ese tipo de cuestiones, ¿no? De desnudos, porque nunca esas películas de luchadores, sobre todo donde estaba él, pues no era de su agrado. Incluso se los propusieron, por eso esta película hay una doble versión. Hay un pequeño desnudo de unas mujeres vampiro. Y otras películas así como Santo contra Capulina, o sea, hay de todo. Y las películas protagonizadas por el Santo, el Enmascarado de Plata, no se limitaron a territorio mexicano. Muchas de estas cintas fueron llevadas a Europa, donde se veía el género del cine de luchadores como algo novedoso a pesar de las fallas que podían tener. Incluso se realizaron algunas versiones de cine para adultos para ser exportadas, en las que se mostraban desnudos, como por ejemplo el varón Bracola. La popularidad de estos filmes llegó también a Marruecos, Líbano, Egipto y Turquía. En este último país el éxito fue enorme e inspiró cintas como Los Tres Poderosos. Y sí, yo he visto películas, sobre todo de esa parte del mundo donde hay enmascarados. Y hay uno así que es una copia bastante chafa del santo. No, pero entonces sí se ve que trascendió, y en esos años trascendió. Se les dice que eran películas de bajo presupuesto, pero comparadas con las de hoy, de presupuestos derbesianos de $20 millones, pues sí, de bajo presupuesto, pero eran películas muy impactantes. Por ejemplo, una que me gusta es la de Santo contra los hombres lobo, ¿no? Las mujeres lobo, es buenísima, me encanta. Santo y Blue Demon en la Atlántida, Santo en el Museo de Cera, Las momias de Guanajuato. Hay películas buenísimas del santo. Incluso creo que más bien todas. Hay algunas que es como que se salían un poquito del tema, no solo del tema, sino de lo que era básicamente lo que él hacía en cine. Por ejemplo, las películas que se grabaron en Cuba, en España, pues sí, tienen ya otra visión de lo que era el cine, ¿no? Sin salirse mucho de lo que a la gente le gustaba, pero sí tenían sus toques así, como que había cosas que no. Pero siempre, pues como no recordar esos relojes, ¿no? Con los cuales se comunicaba, o esas computadoras extrañas, incluso contra los monstruos que luchaban, ¿no? Todos son geniales, genial por el santo. Por ejemplo, la primer película en la que el Enmascarado de Plata no fue el protagonista, el personaje fue realizado por el luchador conocido como el Médico Asesino. Es de las primeras, no la primera, de las primeras que salieron. Entre la década de los 80s y 90s, José Ignacio Solórzano y Trino Camacho realizaron una parodia del santo. Esta fue publicada en tiras cómicas durante los 80s y 90s, y salían en el periódico Reforma y La Jornada, que era el Santos y la Tetona Mendoza, ¿no? Y los hombres de Zaguayo. No, era una parodia muy, muy divertida. Sumamente divertida. El santo, vean el respeto que tuvo siempre por guardar la identidad, cosa que no pasa actualmente. Imagínense que el santo nunca dejó ver su rostro en público y nadie logró desenmascararlo. Fue hasta los 80s que reveló una parte de su rostro al quitarse la máscara en el programa Contrapunto de Jacobo Zabludovsky. Imagínense.
Eso es importante. Aunque era un personaje, él siempre pensó y siempre tuvo la idea de que era su alter ego, era su otro yo. Entonces se respetó hacia la lucha libre, hacia la identidad, hacia cuando era el santo y cuando era Rodolfo, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con esas enseñanzas que dejó, quizá que no han sido del agrado de muchos, pero al menos se siguen al pie de la letra, por lo menos por el hijo del santo y también por lo que sería su nieto. También existe una caricatura realizada por Cartoon Network sobre el santo y se llamó El Santo contra los Clones. Y ya le estoy hablando de una época más actual, ¿no? Pero sigue siendo un ícono, ¿no? Y también hay muchas cosas por el lado humano que el santo realizaba y que la gente poco sabe o poco está enterada. Por ejemplo, Rodolfo Guzmán Huerta se casó con María de los Ángeles Rodríguez en el año de 1940. Tuvo 10 hijos, entre ellos el hijo del santo, el único que continuó con la leyenda plateada por 30 años. Órale. Bueno, también está el nieto del santo, que sería Axel, también sigue con paso firme buscando enaltecer la figura de su abuelo, el santo. Se dice también que el santo era una persona bondadosa, y entre muchas anécdotas que se cuentan, una de ellas es el relato de una persona que llegó para pedirle dinero para el tratamiento de su esposa, que tenía una enfermedad complicada en aquellos años, y lo que hizo el santo fue proponerle una función de lucha donde los honorarios del enmascarado de plata fueron solamente una torta y un refresco. O sea, él no cobró, lo que cobró lo donó. Nada más pidió una torta y un refresco, imagínense. Pero vean lo que hablan de esta parte humana del santo. Él dijo: única y exclusivamente lo mío lo dono. Él nunca agarró y dijo: ¿sabes qué? Pues ahí te va toda la función. Y eso porque siempre apoyó al luchador, siempre apoyó al compañero. Y no solo con consejos, también económicamente. También esta Irma González fue la única mujer que usó la máscara del santo y se hizo llamar la novia del santo. Quisieron crearla como una pareja luchística, pero no funcionó por algunas cosas. El santo falleció el 5 de febrero de 1984 y fue enterrado con su máscara de plata, porque así lo pidió él y así lo dejó escrito. Entonces él en la eternidad sigue siendo santo en el enmascarado de plata. La bondad y la justicia eran temas de interés para Rodolfo Guzmán, quien abogaba porque los promotores le pagaran lo justo a sus compañeros de profesión. Era lo que les decía él. Siempre veía cómo echarle la mano a los compañeros, y como él en ese momento lo sabía, aunque nunca se subió al tabique de la mamonería, siempre ayudaba a los compañeros, siempre, de cualquier forma en la que él pudiera, y los apoyaba. También se dice que apoyaba mucho a los jóvenes luchadores con dinero y hasta con productos de primera necesidad para su familia. O sea, les daba despensas y les daba dinero. Un personajazo. Y por ejemplo, ya ven que se maneja esa rivalidad incluso hasta la fecha, ¿no? El Santo y Blue Demon. Pero tenían una buena amistad. Eso sí, eran enemigos en el ring, se daban con todo, pero cuando había que trabajar en las películas, trabajaban, y cuando se encontraban fuera de las arenas, sin broncas. Pero sí, siempre era así como que rivales, ¿no? Pero de esas rivalidades que imagínense si no hubiera estado Blue Demon. Imagínense si no hubiera estado ahora sí que la contraparte, ¿no? El santo y el demonio, ¿no?
Entonces hubiera sido no hubiera ¿cómo les diré? Un parámetro para identificar hasta qué momento o hasta qué nivel pudo haber existido o no esa rivalidad y cuál hubiera sido el resultado si no hubiera un demonio luchando contra el santo. ¿No? Y son de esas cosas que uno ve, uno lee, uno escucha, y sobre todo los que somos aficionados, pero déjenme les cuento que el santo no solamente para la gente conocedora de la lucha libre, también hay mucha gente que incluso usan la máscara para ir a las fiestas de Halloween, a las fiestas de disfraces, en los mundiales de fútbol, béisbol, MMA, en todos los eventos deportivos siempre hay una máscara del santo. Eso significa que no solo a la vieja guardia, ¿no? Sino también a las nuevas generaciones les impacta saber quién fue, qué hizo y qué dejó establecido para la posteridad. Porque como les decía, a pesar de tanto tiempo que tiene de fallecido, sigue siendo un personaje icónico de la lucha libre mexicana. Y déjenme decirle otra cosa, el cine de luchadores en el que el santo estuvo fue maravilloso, y después del santo ya no se hizo, ya no hubo nada de luchadores, sobre todo en México. En otros países sí, lastimosamente sí hay sí le apuestan por el cine de luchadores. Aquí en México no, y las películas que ha habido pues son hasta cierto punto cómicas, ¿no? Y no ha habido una película, una serie donde haya que enfrentarse a demonios, hombres lobo, extraterrestres, mafias. Solamente él pudo lograr eso. Solamente él se dio el lujo de llegar a los últimos minutos de Santo Blue Demon y Mil Máscaras contra las momias de Guanajuato en el último momento para sacar unas pistolas de la cajuela y acabar con la maldición de las momias. A ese nivel está el santo. A ese nivel dejó el cine de luchadores, que actualmente se perdió y no va a salir nunca, no va a renacer. Esas son las cosas que pasan cuando tenemos un personajazo de la lucha libre y del cine nacional. Con esto doy por terminado mi programa La Tercera No Es la Vencida. Recuerden que salimos todos los lunes a las 11 de la mañana por Xolos Media. Y recuerden, si lo hizo el santo, es posible. Si lo dijo el santo, créanlo. Y si ve al santo en las películas y en las luchas de antaño, vean esa capacidad que tuvo de enfrentarse a luchadores más grandes que él, con cuerpos más marcados. Y él lo logró. Incluso la figurita, el molde es hecho en base a una foto de él. Entonces imagínense, el santo sigue presente. Y donde quiera que esté, que seguramente está en la arena celestial, se le recuerda con mucho cariño y mucha emoción. Soy Cerbero Rojo, esto es La Tercera No Es la Vencida, y él fue Santo, el enmascarado de plata. La tercera no es la vencida.